Buenos días a todos que se están conectando en estos momentos. Hoy nos toca la tercera lección, el capítulo 2 de Hechos, que vamos a dividir en dos partes. La primera parte hoy, la segunda parte la próxima semana. La lección de hoy es el inicio de la iglesia. La semana pasada vimos el fundamento de la iglesia, que fue precisamente de acuerdo a Efesios 2, versículo 20, la iglesia fue fundamentada, el cuerpo de Cristo, sobre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo. Entonces ahí está el fundamento de la iglesia, el Cristo resucitado con el cuerpo de apóstoles, y posteriormente se añadieron profetas en el libro de Hechos, algunos conocidos y algunos no. Eso fue el fundamento. Pero en Hechos 2 propiamente es cuando inicia, tanto teológicamente como históricamente, lo que nosotros conocemos como la iglesia. Una estructura o una organización que no existía previamente. Y más que una organización al principio, es un organismo que se llama el cuerpo de Cristo. El concepto de la iglesia, aunque mencionado dos veces en el libro de Mateo, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, no inicia histórica o teológicamente hasta la fecha del día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo. Hasta ese momento en la historia, uno, si quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de Israel. Los judíos en aquellos días tenían dos términos para describir a las personas que se estaban acercando o ya se acercaron a la fe en Jehová, en nuestro Señor. Todavía Jesucristo no había sido revelado en esas fechas. Entonces, por ejemplo, los judíos tenían un término que se llama prosélito, bien conocido, que significa literalmente uno que es agregado o uno que se acerca. Y el término prosélito describe a una persona de otra religión y otra raza, o sea, otra religión que no era la de los judíos, otra raza que no era la de los judíos, que por un proceso, un seguimiento de varios pasos, adoptó la moral y la fe de los judíos. Había todo un proceso involucrado para los hombres. Esto incluía en algunos lugares la circuncisión, también el bautismo. En las sinagogas hay bautisterios. Y eso entonces era la manera oficial que los judíos aceptaban a alguien que no era de su raza o nación, ni tampoco de su fe, un gentil pagano que se convirtiera en judío, se llamaba prosélito. Pero también hay otro concepto que se llama temeroso de Dios, que aparece unas 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en el libro de Hechos. Por ejemplo, Cornelio el centurión, en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando lleguemos ahí, vamos a hablar más de esto, se describe como una persona temerosa de Dios. Es una categoría que los judíos tenían para aquellas personas que no habían terminado todo el proceso o quizás ni lo habían iniciado para ser un prosélito, pero sí era como simpatizante de la fe y la moral de los judíos en aquellos días. O sea, Cornelio era una persona que oraba a Dios, por ejemplo. Entonces eran simpatizantes, se acercaban, pero no habían tomado todos los pasos definitivos para ser un prosélito. Pero otra vez es a través de Israel, al acercarse las personas para conocer a Dios, a través de Israel, de la ley del Antiguo Testamento. Es importante señalar que antes de Hechos 2, ese era el camino de la fe. Uno se tenía que convertir literalmente en judío para ser conocido como un hijo de Dios. Y eso fue precisamente el propósito de Dios para su pueblo Israel. Debería haber sido una luz a las naciones, de tal manera que se acercaran a Dios, fueran atraídos. Ese es el sentir de Isaías, el capítulo 2. Isaías, el capítulo 2, versículos 1 al 4, que no tenemos el tiempo de ver en esta clase, pero usted lo puede leer después para que vea ahí
cómo era la intención de Dios para que Israel fuera utilizado como un instrumento para que las naciones se acercaran a Dios a través de Israel. Sin embargo, Israel falló en esta tarea. Cuando vino Jesucristo, no reconocieron, dice la palabra de Dios en Lucas, el día de su visitación. Por eso lloró Jesús sobre Jerusalén. Y también dice Juan, versículo 11, un versículo antes del versículo más conocido, Juan 1:12, dice Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, Israel no cumplió su misión. Por eso, en los planes de Dios en la eternidad, sabiendo que esto iba a suceder, ya Dios tenía un plan hecho. No solamente fue establecido antes de la fundación del mundo que Cristo moriría, Él sería el sustituto por nosotros para salvación, sino también en los planes eternos de Dios estaba que aquí, 50 días después de la muerte de Jesucristo, iniciaría un organismo diferente a Israel llamado la Iglesia. Entonces, esto pasó y se menciona en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, que dice, recibiréis poder y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, hasta esta fecha de Pentecostés, la gente o las naciones que querían conocer más acerca de Dios se acercaban a Israel, a lo que tenían del Antiguo Testamento. Ahora va a ser en dirección opuesta. Al iniciar la iglesia, la intención de Jesucristo al fundar la iglesia es que los creyentes, que es la iglesia, salgan de sus cuatro paredes y vayan desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Ahora es la iglesia yendo, por eso dice el gran mandamiento, id y hacer discípulos. No, venid y háganse discípulos. Es id y hacer discípulos. Entonces la dirección es la opuesta en el libro de los Hechos. Un cuerpo, la iglesia es. Un cuerpo compuesto por dos pueblos, los judíos o Israel y también los gentiles que creen en Cristo Jesús. Los judíos que aceptan a Jesús como el Mesías y los gentiles que creen en Jesús como el Salvador del mundo. Teológicamente, esto es explicado para nosotros en dos porciones principales del Nuevo Testamento. Está en Romanos el capítulo 11, versículos 1 al 33, todo el capítulo, y también en Efesios capítulo 2, la última parte del capítulo, versículos 11 al 22. Ahí están en pantalla para que ustedes puedan verlo y después léanlo a su cuenta. No tenemos desafortunadamente en este tiempo suficiente lugar para poder examinar estos dos textos. Inclusive no es el propósito de este curso enseñar la doctrina de la iglesia. Por eso lo dejo para otro curso, para otro día. Bien. Solo es necesario que entiendan en este momento que históricamente, antes de Hechos 2, no existía la iglesia. Y después de Hechos el capítulo 2, sí existe y al mismo tiempo sigue existiendo Israel. La nación, ese pueblo especial de Dios, no termina, pero que como Dios lo pone a un lado, porque rechazaron a Jesús para trabajar principalmente por una época, hasta ahora 2000 años, a través principalmente de la iglesia hacia las naciones. Dios no ha terminado con Israel, va a tener un plan para ellos. Habla más acerca de eso Romanos el capítulo 11. La iglesia entonces inicia 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo en la fiesta de Pentecostés. En este capítulo 2 vamos a ver 4 cosas. Una de ellas no vamos a ver todavía, pero 3 de ellas sí. Las 4 son esas. La primera es el cumplimiento de la promesa de Juan el Bautista y Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Se describe en Hechos 2, versículos 1 al 4. La segunda cosa sería el resultado de cumplirse esa promesa, que se describe en Hechos 2, versículos 5 al 13. Después, lo tercero sería el cumplimiento de la profecía de Joel,
que es la primera parte del mensaje de Pedro, posteriormente, que se encuentra en Hechos 2, versículos 14 al 16. Espero poder llegar hasta ahí. Y lo cuarto, que veremos la próxima semana, es el resultado de la predicación de Pedro, de Hechos 2, versículos 37 a 47. Eso es que vamos a ver el mensaje de Pedro y después la reacción al mensaje de Pedro y el principio de la iglesia, el inicio de la iglesia propiamente descrita en los últimos versículos del capítulo 2 del libro de Hechos, y vamos a observar ahí las diferentes características que tenía esta primera iglesia en Jerusalén. Bien, vamos por la primera parte entonces, que es el cumplimiento de la promesa, Hechos el capítulo 2, versículos 1 al 4. La primera promesa es de Juan el Bautista. Dice Juan el capítulo 1, versículo 33, lo siguiente, Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, que Juan propiamente no conocía que Jesús, su familiar, era el Mesías, lo reconocía como un hombre moral, que no necesitaba ser bautizado por él, todo eso sí, pero hasta que vino el Espíritu Santo, descendió sobre Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautiza en forma de paloma, cuando ve eso es cuando despierte, dice, es lo que me había dicho Dios. Este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Posteriormente, Juan dice esto acerca de Jesucristo en Mateo, el capítulo 3, versículo 11, y también en los otros sinópticos. Pero Mateo 3, versículo 11, ojalá que tengan sus Biblias abiertas ahí, porque estoy saltando de texto en texto como fundamento para el capítulo 2 de Hechos. La primera promesa sobre lo que va a hacer Jesucristo como promesa es esta, Mateo 3:11. Yo la verdad, decía Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, más fuerte, más importante, más efectivo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista aquí marca un contraste entre él y Jesucristo, entre su bautismo y el bautismo de Jesucristo. Jesucristo, la Escritura nos dice, no bautizaba. Juan aquí marca el contraste entre él y Jesucristo en cuanto a su persona, cuando dice, no soy digno de llevar su calzado. Eso es, el que viene después de él es mucho más importante. Su ministerio sería superior al ministerio de Juan el Bautista. Pero también no solamente por quién bautiza, sino por la manera de bautizar. Juan el Bautista bautizaba en agua, por eso se llama Juan el Bautista. Jesucristo no bautiza con agua. Sus discípulos sí, pero él no bautizaba. Inclusive dice Juan capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, en el versículo 2. Juan capítulo 4, versículos 1 al 2. Entonces Jesucristo no bautizaba en agua, eran sus discípulos. Fue bautizado en agua por su familiar Juan el Bautista, pero él no bautizaba a sus discípulos en agua, los hacían los apóstoles o los demás discípulos. Jesucristo, en contraste con Juan el Bautista, no bautizaría con agua, bautizaría con el Espíritu y con fuego. Entonces, el bautismo de Jesucristo es superior al bautismo de Juan el Bautista. Fuego aquí se puede referir a una de dos cosas, y los comentaristas han estado divididos a través de siglos en pero los dos se pueden entender. Fuego puede referirse a las lenguas como si fueran de fuego que aparecieron sobre los discípulos ahí, los apóstoles, en ese aposento alto, o puede referirse al fuego consumidor, al fuego purificador de la segunda venida de Jesucristo. De todos modos, los dos creo que son interpretaciones legítimas. Ahora, suena raro
que alguien bautice con el Espíritu y con fuego, porque estamos acostumbrados a entender y ver la palabra bautismo con el bautismo que es la confesión pública de fe de una persona que ha creído en Cristo Jesús. Entonces, bautizar con el Espíritu, bautizar con fuego, ¿qué significa eso? La palabra bautismo literalmente significa sumergir. La palabra bautismo es una transliteración de la palabra en el idioma original. Transliteración significa que la palabra fue trasladada en sentido de sonido de un idioma a otro idioma. No fue traducida, fue trasladada, por eso es una transliteración. Entonces, en griego es bautizo, en español el verbo es bautizar. Entonces, se parecen los dos sonidos. Entonces, eso no es el significado de la palabra, porque no fue traducida, fue transliterada. El significado de la palabra significa sumergir, colocar debajo del agua. Vamos a regresar a esto más al rato. Así que los dejo con esa idea. También el mismo Jesucristo prometió lo que sucedió en Hechos, el capítulo 2. La promesa de Jesús la encontramos en Juan, el capítulo 14, versículo 16, la primera vez que la dice. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten esa énfasis, para siempre, no como yo, Jesucristo, que estuvo 3 años y medio, tengo que morir y resucitar al tercer día, 40 días de ministerio de Cristo resucitado y después ascender a la diestra del Padre, pero les enviaré otro consolador. Ese es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis. Y esto es muy importante, la última parte, porque mora con vosotros. Y esa parte mora con vosotros es la realidad hasta este momento de Hechos, el capítulo 2. Durante todo el tiempo previo, hasta tiempos atrás, el Espíritu Santo moraba con vosotros. Y después dice Jesucristo, pero estará en vosotros. Ese en vosotros no sucede hasta Hechos, el capítulo 2. Es la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Israel y la iglesia. Estaba con vosotros, estará en vosotros. Uno es presente, mora con vosotros, y el otro es futuro, estará en vosotros. Y después dice Jesucristo al finalizar el libro del Evangelio de Lucas, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas 24:49. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 5, da la última promesa Jesucristo. Cuando dice, Juan ciertamente bautizó con agua, Hechos 1:5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De acuerdo a nuestro análisis que hicimos la semana pasada, eso fue como una semana de ministerio o de espera en oración para esta promesa, para el cumplimiento de esta promesa. Aproximadamente una semana después que Cristo asciende a la diestra del Padre. Si unimos estas promesas, la de Juan el Bautista y la de Jesucristo, podemos concluir varias cositas. Uno, que el Espíritu Santo no solamente estaría con ellos, sino estaría en ellos. Un gran cambio de antes y después de Hechos capítulo 2. 2 significaría, obviamente, se menciona 2 veces, que recibirían o serían investidos de poder desde lo alto para poder llevar a cabo la misión que Jesús les encargó. 3, que esto sucedería de acuerdo a la instrucción de Jesucristo, que es un mandato, quédense en Jerusalén y esperen la promesa, que después de unos días de la ascensión de Jesús, esto sucedería en la ciudad de Jerusalén, no en cualquier otro lado. Tenían que esperar en Jerusalén. Y 4, que esto marcaría una nueva etapa para la vida y el ministerio de los discípulos, los apóstoles y todos los que estaban ahí reunidos. Una nueva etapa iniciaría.
para señalar este acontecimiento tan importante, esta transición de antes y después del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Israel ahora a la etapa de la iglesia, Dios usó un audiovisual que involucraba el oído, involucraba la vista e involucraba también lo que sería el entendimiento para entender el mensaje de Dios. Y esto lo vemos en Hechos, el capítulo 2, versículos 1 al 4, el audiovisual divino. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Ahí está la parte del oír, como de un viento recio. O sea, sonaba como un viento recio, huracán, algo así, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Entonces, el grupo que escuchó esto, dentro de la casa, estaban ahí sentados. ¿Sí? Eran los apóstoles. Después les muestro el versículo que lo dice más adelante. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, como si fueran lenguas de fuego sobre ellos. Y hay muchos cuadros y visuales que tratan de visualizar eso para nosotros. Nadie sabe exactamente porque usa la palabra como. No eran lenguas de fuego, era como lenguas de fuego. Y tercera parte, o sea, ya vimos el oír, la vista, y la tercera parte, y comenzaron, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, no solamente es auditivo, o sea, se hablaba en lenguas, sino también las personas entendían en su propio idioma, que es lo que significa lenguas, el mensaje que Dios quería que escucharan ese día. Así que ese es el audiovisual. En estos 4 versículos también se cumple la promesa de Juan el Bautista, pero específicamente la promesa de Jesucristo. No lo menciona ahí, que se cumple la promesa, que fueron bautizados ahí con el Espíritu Santo. Usa el término ahí, llenos del Espíritu Santo, que vamos a diferenciar más adelante a breve tiempo, pero no lo menciona, pero sí se está cumpliendo aquí el bautismo del Espíritu Santo, en el versículo 4. Sin embargo, aunque no lo menciona en estos 4 versículos, por el contexto podemos aclarar sin duda que esto sí fue el cumplimiento. Primero, por la promesa que hizo Jesucristo, esperen, en unos días van a ser bautizados y sucede esto tan radical, tan especial, tan extraordinario, acompañado por un audiovisual único. Entonces, esto es básicamente esta nueva etapa. Pero también Pedro en Hechos, el capítulo 2, menciona la profecía de Joel. Dice ahí Pedro que esto es el cumplimiento de esa promesa, que es realmente lo que dice aquí, que fue derramado el Espíritu sobre toda persona, sin excepción. En el Antiguo Testamento, el Espíritu no venía sobre todos. Ahora, es claro teológicamente para salvación, el Espíritu Santo tuvo que estar involucrado en el proceso de salvación de cada persona porque tiene que regenerar. O sea, crear de nuevo, hacer una nueva criatura. Eso siempre tiene que suceder, es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no venía sobre todas las personas en el sentido de habilitarles, en el sentido de llenarles, en el sentido de derramar poder. Principalmente venía sobre casos especiales. Por ejemplo, sobre los oficios, el sacerdote, el profeta, el rey. También sobre algunos artesanos o jueces. Del Espíritu Santo venía sobre ellos para darles la habilidad o el poder para lograr ese ministerio, pero no era derramado sobre toda persona. Y Joel dice que será derramado sobre toda persona. Este es el cumplimiento de esa profecía de Joel, que alinea perfectamente bien con la promesa de Jesucristo, que serían bautizados con o en el Espíritu Santo dentro de unos cuantos días. También
en la conclusión de la predicación de Pedro, en Hechos el capítulo 2, versículo 38, Hechos 2, 38, dice en la conclusión Pedro, cuando le preguntan qué deben de hacer, dice él, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. Ese bautismo es el bautismo en agua, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es ese don del Espíritu Santo? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, o sea, el bautismo del Espíritu Santo es la promesa. Entonces, lo que sucedió en Hechos, el capítulo 2, versículos 1 al 4, fue el cumplimiento de la promesa con este audiovisual, el cumplimiento de la promesa que fueran bautizados por, con o en el Espíritu Santo, y también al mismo tiempo sucedió la llenura del Espíritu Santo. Esto nunca más se ha repetido. Este audiovisual, este suceso, nunca más se ha repetido. O sea, en ningún lado de Hechos, en ningún libro del Nuevo Testamento se ha repetido este suceso del cumplimiento de la promesa por primera vez y que fuera anunciada por un audiovisual así. Las lenguas de fuego, o como lenguas de fuego, el ruido como un estruendo de viento fuerte y que hablaran en lengua. Esas tres cosas al mismo tiempo no suceden otra vez en los últimos 2000 años. Fue un evento único para señalar un inicio, una transición importante, algo extraordinario que no va a suceder otra vez. Entonces, para resumir un poquito, tres cosas sucedieron a los apóstoles sobre los cuales ellos no tenían control. En el audiovisual se ven esas tres cosas. Primero, todo lo que sucedió en el ruido. Segundo, las lenguas de fuego, ellos no lo hicieron. Y tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Adicionalmente a esas tres cosas, fueron llenos del Espíritu Santo para hablar en otros idiomas. Entonces, la llenura y el bautismo que sucedieron en esos primeros 4 versículos, junto con la primera parte, las primeras 2 partes del audiovisual, de el ruido del viento, como si fuera viento, y también las lenguas como si fueran lenguas de fuego. Dos cosas sucedieron que son complementarias, pero que también son diferentes. El bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo. Bien, vamos a verlo aquí en pantalla. Ya, ahí está. La llenura vamos a ver en primer lugar. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el poder que necesitaban para cumplir su misión. Por eso dice Hechos 1:8, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitaban para cumplir la misión, los apóstoles, los discípulos y los nuevos creyentes que se van añadiendo a la iglesia, necesitaban fortaleza, tanto física como especialmente espiritual y emocional también, para aguantar todo lo que venía. Necesitaban valentía de nuevo para que a pesar de las amenazas, los peligros, los riesgos, la persecución, tuvieran suficiente valentía para poder predicar sin miedo a las consecuencias. 3, necesitarían suficiente sabiduría para manejar todo esto, qué palabras hablar, cuándo hablarlas, en qué lugar. Y también, como se muestra en el libro de Hechos, la dirección del Espíritu Santo para que fuera no solamente dirigiendo en su vida, en su carácter, en su conducta, sino también específicamente en la trayectoria de cada ministerio que cada uno de ellos tenía. Eso era el poder para llevar a cabo su misión. Inclusive, tenemos un mandato en las Escrituras para ser llenos del Espíritu Santo. Se encuentra ese mandato en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa parte, sed llenos del Espíritu Santo, es un mandato. Entonces, hay un mandato para ser lleno del Espíritu Santo. Esto significa
que la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es algo que sucede automáticamente, porque depende de nuestra obediencia. Claro, en el libro de Hechos capítulo 2, como esta fue la primera vez, eso es algo que sucedió, que Dios hizo en la vida de los apóstoles ahí presentes. Ellos no pidieron hacer algo, Dios, el Espíritu Santo, lo hizo, los llenó. ¿Okay? Pero más, ya después de eso, como es un mandato en Efesios 5, 18, un mandato puede ser desobedecido como también puede ser obedecido. Entonces, en un sentido, la llenura del Espíritu Santo depende en nuestras acciones y actitudes. Por ejemplo, Efesios 4:31 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y no tenemos el tiempo para investigar todo lo que esto significa, pero el hecho es que la llenura no es algo automático, es un mandato que tenemos que obedecer, poner nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo para su dirección y su poder, ser sumisos a la voluntad de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos, en capítulo 4, versículo 31, describe esto. Ante una persecución, estaban orando, dice capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como resultado de esto, hablaron sin vergüenza, sin pena, acerca de la palabra de Dios y tuvieron valentía ante la persecución. Eso fue la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura es algo que se puede observar en la vida de una persona. Se ve a través de sus actitudes, a través de su conducta, a través de su ministerio. Y cuando la iglesia tuvo una necesidad de delegar ciertas responsabilidades de los apóstoles que tenían ese método, pero estaban sobrecargados y eran ineficientes de llevarla a cabo, sugirieron lo siguiente, los apóstoles: buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, si tenían que buscar esas cualidades, ese resultado de la llenura era observable, era visible, se manifestaba públicamente. Había evidencias que se podrían demostrar por el carácter, la conducta y el ministerio de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Eso es diferente, aunque complementario, al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es diferente. Es complementario, pero diferente. Primero, no hay un mandato para bautizarse uno en el Espíritu Santo. No hay un mandato que diga, sed bautizado por el Espíritu Santo. Hay una promesa, esperen y serán bautizados por el Espíritu Santo, pero no hay un mandato que uno tiene que hacer algo específico para ser bautizado en, con o por el Espíritu Santo. Hay un mandato para que uno sea bautizado en agua, ahí en la Gran Comisión, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí sí hay un mandato ahí para que esto suceda. ¿Okay? Inclusive, ahí en la conclusión del mensaje de Pedro, arrepentíos y bautícense. Eso es un mandato. Pero para bautizarse en el Espíritu Santo no hay un mandato, porque es algo que Dios hace por nosotros, en nosotros, con nosotros. Y sí hay un mandato para llenura. Eso es una de las diferencias. Jesucristo sí les manda a sus discípulos a esperar en Jerusalén. Ese sí es un mandato. Esperen en Jerusalén para recibir poder desde lo alto. Esperen en Jerusalén para ser bautizados por, con o en el Espíritu Santo. Pero no les pide otra cosa. Les pide que estén esperando. Esto es algo que sucedería a ellos. Jesucristo no exige, no manda, no pide otra cosa adicional, a la diferencia de la llenura posteriormente a Hechos el capítulo 2. Ahora, ¿qué significa el ser bautizado en, por o con el Espíritu Santo? Jesús había prometido que el Espíritu Santo no solamente estaría
con ellos, ¿recuerda? Presente, sino estaría en ellos, futuro. Se cumple ese en ellos en Hechos, el capítulo 2. Esa es la gran diferencia entre los discípulos antes de Pentecostés y los discípulos después de Pentecostés. Entre el Pedro antes del día de Pentecostés y el Pedro después del día de Pentecostés. O sea, se ven unas diferencias bien marcadas, radicales, en sentido de diferencia entre el antes y después, porque no solamente el Espíritu Santo estuvo con ellos, ahora en Hechos del capítulo 2 está en ellos y en todos ellos. La profecía de Joel habla un poco acerca de eso cuando dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, en Hechos 2:17. En el Antiguo Testamento esto era, como ya he dicho, diferente. No fue derramado sobre todos en el Antiguo Testamento, pero la profecía de Joel dice que sería derramado sobre todos. Esta entonces es la diferencia principal entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estuvo presente en ambos para salvación, pero la gran diferencia es que antes de Hechos 2 estaría con vosotros, de Hechos 2 en adelante estaría en vosotros y sería derramado de acuerdo a esa profecía de Joel sobre todos, joven, anciano, hombre y mujer, cada discípulo, de tal manera que cada creyente no solamente contaba con el Espíritu Santo, sino que cada creyente tenía la presencia del Espíritu Santo. Y hay dos textos muy importantes que encontramos en: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahí está marcándolo. Y aún en una iglesia bien carnal como la iglesia en Corintios. Y después en Romanos, en capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces era la marca de un creyente de Hechos 2 en adelante, que el Espíritu Santo haría de sus cuerpos un templo de su presencia, que el Espíritu Santo no estaría solamente con ellos, sino en ellos. Y en esa manera, al tener el Espíritu de Cristo, es la marca que pertenecemos a Cristo, nueva identidad. Entonces, esto es en primer lugar lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Hay un segundo significado muy importante también. El hecho de morar el Espíritu Santo en cada creyente nos une espiritualmente porque compartimos algo muy especial. Somos del mismo cuerpo. Tenemos al mismo Espíritu. Inclusive en Efesios, el capítulo 4, versículos 3 al 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Entonces, lo segundo que hace ese bautismo es que eso nos une, nos coloca juntos como miembros de un solo cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia que nació el día de Pentecostés. Dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo espíritu bautizó a todos, y respectivamente si eran judíos o creyentes gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces estamos unidos por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo que se llama la iglesia. Es claro que la expresión el cuerpo se refiere a la iglesia. Esta metáfora, el cuerpo, es una manera de describir ciertas características de la iglesia que podríamos ver en un curso sobre la doctrina de la iglesia, pero se describe así en Efesios 5:23 y también en Colosenses 1:24. Voy a leer Efesios 5:23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí es clara la relación. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo es una metáfora para hablar de ciertas características de la iglesia. Así que todos fuimos bautizados por ese mismo Espíritu en un cuerpo que es la iglesia.
Y esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés, empezando por los apóstoles y después por los que se iban convirtiendo, los 3,000 que se menciona al final. Entonces, la iglesia inició, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia inició el día de Pentecostés. Y en el bautismo del Espíritu somos unidos por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, en un solo cuerpo. Entonces, en nosotros, unidos con todos los demás. Es el significado del bautismo del Espíritu. En este cuerpo o en esta iglesia, que significa asamblea o congregación de Cristo, todos somos iguales, no hay diferencias espiritualmente hablando, porque todos tenemos los mismos derechos, privilegios y también las mismas responsabilidades. Ya no hay judío ni griego, dice la Escritura en Gálatas 3:28. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de lo que dije hace un ratito, de lo que significaba literalmente la palabra bautismo, que era sumergir, colocar debajo del agua? Bueno, usemos eso para entender el bautismo en el Espíritu. Las Escrituras están usando la figura del bautismo, que era conocido en los tiempos de Jesús, porque los judíos bautizaban a los prosélitos, como una metáfora para ilustrar lo que sucede al ser bautizado uno en, con o por el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo hace al bautizar. Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Somos sumergidos también en el Espíritu Santo para que Él more en nosotros y nosotros nos convirtamos unidos en un solo cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Este bautismo no es algo que nosotros buscamos obtener, no es un mandato, no es algo que buscamos, sino que es algo que nos sucede a nosotros al creer en Cristo Jesús. En ese día de Pentecostés, obviamente no es cuando creyeron, porque está iniciando. Ya habían creído y ya eran seguidores, pero de ahí en adelante, por ejemplo, los 3,000 sí entrarían en ese concepto de creer y ser bautizado en el Espíritu Santo. En ese mismo día de Pentecostés, dos cosas sucedieron al mismo tiempo. El bautismo, en los primeros 4 versículos, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Bien, con eso se me está terminando el tiempo. Dejamos las otras dos partes, el resultado del cumplimiento de la promesa, de capítulo 5, versículo 13, y también los resultados, la predicación de Pedro y lo demás, lo que dije, las otras dos partes hay. Entonces, aquí vamos a terminar el día de hoy, porque ya se me está terminando el tiempo. La próxima clase, que es la segunda parte de Hechos, el capítulo 2, vamos a empezar a ver lo que se llama el resultado del cumplimiento de la promesa. Y después estaremos viendo el cumplimiento de la profecía de Joel y después el resultado del mensaje de Pedro, que es la última parte del capítulo 2 de Hechos. Entonces, sigan con nosotros la próxima semana para ver esto, por favor. Y gracias otra vez por acompañarnos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.